Su escritura, especialmente su poesía, no es fácil, sino que está profundamente elaborada y responde a un proceso de estudio e investigación en el lenguaje y en el propio hecho creativo. Ese es mi punto de vista. Ahora bien, el libro de poemas que hoy presentamos, del que hablará con más detalle Rafa Soler, supone una excepción a lo que acabo de decir, puesto que el poeta, a través de unos versos claros y rotundos, con enorme ritmo y fuerza expresiva, consigue conectar con el lector de manera más sencilla. Además, otro punto de inflexión en su trayectoria es que se trata de un poemario de tema amoroso, lo cual siempre implica un gran riesgo. En este caso, pienso que perfectamente resuelto por Heberto. Como le he presentado varios libros, en uno de ellos, no recuerdo si fue en el de Pibelot, dije que su poesía era lo más parecido a lo que se podía denominar la poesía cuántica, si es que alguien sabe realmente definir lo que es la poesía cuántica, porque a veces algún poemario sí que lo he encontrado bastante críptico, ¿no? Muy trabajado, muy cerrado y muy difícil de penetrar en él, pero en este poemario, aunque maravillosa, que presentamos esta tarde, cambia completamente de registro, lo cual da muestras de su flexibilidad y su amplitud de miras. Otra característica muy importante de él es sus continuas ganas de aprender, de crecer como escritor y de abrirse un hueco importante en este amplio y complejo mundo literario. La gran influencia de su amistad con su hermano de letras, Gregorio Muelas, formando el grupo Alquimia y Verso. Es otra característica importante porque creo que os habéis influenciado mutuamente y de manera muy positiva. Otra característica que yo veo es su generosidad y su trato siempre amable y agradable, cercano y de amigo. Nunca le he visto ni enfadado ni nada, ni a las 2:30 de la mañana cuando le he pedido algo para la directiva de clave, nunca me ha fallado. Siempre lo hace todo con mucha eficiencia, es cierto y lo tengo que decir, y yo pues muy contento de que esté colaborando con nosotros y además de que seamos amigos, porque hoy en día eso de la amistad y encontrar una persona educada, cercana y amable es muy de agradecer, porque el clima general que vivimos, ¿no?, de tensiones y de crispación, pues yo creo que agradece este tipo de trato tan cordial y tan cercano. Esto en cuanto a características un poco que yo veo de su personalidad. Ya en cuanto un poco a su currículum como escritor, Heberto de Sismo es el seudónimo, o más bien heterónimo, de José Antonio Olmedo López Amor, como acabo de decir, Valencia, 1977. Escritor y poeta, crítico literario y cinematográfico, ensayista, cronista, articulista, divulgador científico, titulado en audiovisuales, grado en filología hispánica, recientemente en lengua española y sus literaturas en la Universidad de Valencia. Es miembro de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios, Clave, y codirector de su revista, Nueva Clave. Traductor al castellano de poetas portugueses contemporáneos, codirector, cofundador y coeditor de Crátera, revista de crítica y poesía contemporánea. Lleva conjuntamente con Gregorio Muelas, con Jorge Ortiz Robla y con todo un equipo de redacción que están con ellos. Redactor y colaborador en más de 60 medios de comunicación, digitales e impresos, nacionales e internacionales. Además de todo esto, que no es poco, es miembro del Consejo Editorial y delegado territorial en Valencia de todoliteratura.es, cofundador y coeditor del sello editorial Crátera Editores, coeditor de las colecciones de poesía Aríbalo y Atlántida del sello Crátera Editores, redactor de la Gaceta trimestral del haiku Hojas en la Acera, asesor y colaborador de la revista cultural universitaria Parnaso. Estudió preceptiva del haiku como alumno de Vicente Aya en la Fundación Centro de Poesía José Hierro de Getafe en el año 2013
y pertenece al grupo Poesía 90. En cuanto a sus publicaciones, múltiples son. Publicó el poemario Luces de Antinomio en el año 2011, en coautoría con Ocoriates Barak, que si no me equivoco está aquí, porque es el nombre de... ¿no? Otro heterónimo. No, otro heterónimo. Sí, es Juan Amor, ¿no? Está ahí el fondo, Juan Amor es su tío, que es también un crack en todo lo de audiovisuales. Fijaos en poco más de una década cuánto ha dado de sí el trabajo público de José Antonio. Si estamos hablando de 2011, saca el primer libro, estamos en el 2022, han pasado 11 años. En el 2014 publicó el poemario El Testamento de la Rosa. Fue finalista del 6º Certamen Nacional de Poesía Poeta Juan Calderón Matador 2014, con prólogo de Blas Muñoz, también aquí presente esta tarde, y epílogo de Gregorio Muelas. Fue publicado en Ediciones Cardeñoso. El libro de haikus La Soledad Encendida, en el año 2015, editado por Ultramarina Cartonera y Digital, junto a Gregorio Muelas, con ilustraciones de Sara García, prólogo de Mila Villanueva y epílogo de Raúl Fortes, con distribución en España y México. El poemario La Flor de la Vida, elogio de la geometría sagrada. 2021 también publica Agua Nueva, Rastura Ediciones, premio María Teresa Espasa de Poesía en su segunda edición. En 2022, ya en este mismo año, publica con el sello editorial Celia, el mismo que nos acompaña esta tarde, la antología poética Excentricidad, 11 poetas que abren camino en la poesía española contemporánea, 1959-1986. Una de sus representantes también está aquí esta tarde, Nieves Salvador, también nos acompaña y ha venido adrede desde Benicarló para estar aquí con nosotros. Reúne a 11 poetas españoles rupturistas que el filólogo y crítico literario valenciano José Antonio Olmedo se ha encargado de seleccionar. Y también este mismo año saca a la luz el libro de poemas que presentamos esta misma tarde, Aunque Maravillosa, editado por Celia, cuyo editor, Joan Gomper, os presentaré posteriormente. Bueno, esto es todo lo que es bastante, todo lo que quería decir de la figura de José Antonio Olmedo / Heberto de Sismo. Pero claro, nos acompañan aquí dos personas más y después una tercera que subirá a recitar, que también la presentaré en su momento, que es Miguel García Casas. Para hablarnos del libro voy a presentar en primer lugar a Rafael Soler, Valencia, 1947, siempre tan eficiente y tan generoso ha venido adrede desde Madrid para acompañarnos esta tarde y es muy de agradecer. Escritor, novelista y poeta, conocido y reconocido en todos los foros españoles e internacionales. Personaje muy admirado y querido. Es un amigo de los de verdad, un amigazo del alma, de esos que das un abrazo y sientes que el abrazo es correspondido como toca. La bibliografía es muy extensa porque es de poesía y de narrativa. Por ejemplo, comienza en 1980 en poesía Los sitios interiores, 1980, Maneras de volver. Hay, después del primer poemario, Los sitios interiores, hay un parón en cuanto a publicaciones y vuelve en el 2009, muchos años después, con un poemario titulado muy significativamente Maneras de volver. Después, Las cartas que debía, en el 2011, La vida en un puño, antología, no es la única que tiene, ahora citaré alguna más, en el 2012. Pie de página, otra antología también en el 2012. Ácido almíbar, en el 2014, aquí ya llega a su punto culmen, porque con este poemario obtiene el premio de la crítica literaria valenciana en el año 2015 y ya se ha quedado instalado en ese escalón lo más alto posible de la poesía española y ahí está. Y publica después, un año después, No eres nadie hasta que te disparen, siempre esos títulos tan sugestivos y sugerentes que pone a sus libros. Leer después de quemar, una antología, creo que la última que ha publicado hasta ahora, en el año 2018,
y su poemario más reciente del año pasado, del 2021, Las razones del hombre delgado. También tiene varias plaquetes que no citaré. En cuanto a libros de narrativa, pues en 1979, todo empieza en los 79-80, empieza en esa época, publica El Grito, 1979, palabra a Rafael Soler. Buenas tardes. Buenas tardes. Me ha dicho Rafa, va a hacer fresquito. Llévate la chaqueta y me he traído una manta zamorana. Y en chaleco, pero bueno, sé que me lo disculpáis. Muy contento de estar aquí. Yo soy de los de, si tú me dices, ven, lo dejo todo. Y más en mi tierra y más con mis tantos buenos amigos poetas valencianos. Veo caras y en todos me reconozco. Estamos aquí por un gran libro, Hablaré a la vez. Yo siempre escribo las presentaciones porque luego digo, se me van a quedar fuera cosas importantes. Amigazo y poetazo. Por encima de todo eso, su mayor mérito es su capacidad de trabajo, su talento, su bonomía y su entrega a la vocación que tiene y a la que dedica todas las horas que tiene disponibles. Él siempre está accesible para los amigos, siempre tiene la palabra justa, tiene el don de no ser pesado, porque los poetas somos muy pesados. Sí. Ayer no me llamaste, no, ayer no te llamé porque estoy escribiendo ya, pero estás bien, yo estoy bien, tú estás bien, sí, pero déjame en paz, porque estoy escribiendo. No viniste a mi presentación, no estaba en Madrid, pero todo bien, sí, todo bien. Tomamos un café, estoy escribiendo. Los poetas somos de abrazo, necesitamos abrazos, necesitamos sentirnos cerca, escribimos para que nos quieran, eso es así. Y actos como el de hoy nos confortan a todos la poesía nos ha salvado en algún momento, todos hemos encontrado en algún libro un verso maravilloso, sobre todo si no lo hemos entendido bien, nos ha perturbado. Este libro está lleno de versos que son cuchilladas al corazón. La poesía nos acompaña, la poesía nos salva y por eso estamos aquí. Nadie, querido, espera un libro nuestro. Nadie. Nadie espera un libro nuestro. Sale un libro, los semáforos pasan de rojo a verde, pero el libro está, el libro queda. Y en el libro que sacamos, que publicamos, está nuestro corazón y lo mejor de nosotros. De manera que para mí es un día grande. Un libro además que tiene un título inquietante. ¿Qué hay antes de Aunque maravillosa? ¿Qué hay antes? No sé qué, no sé qué, no sé qué, aunque maravillosa. Me parece un acierto genial. Hubo un título en los años 80 de Manuel Hidalgo, una novela que era Don Rafael, benvingut, qué alegría que estés aquí con nosotros. Hablaba de una novela de los años 80 que era Almudena que juega al tenis. Y era otro título genial, ¿cómo que Almudena que juega al tenis? ¿Qué más méritos tiene Almudena tan importantes que juega al tenis? A mí me ha deslumbrado, a mí me gusta mucho titular, creo que los títulos son importantes, porque son una provocación, y a mí me ha deslumbrado el título, me parece que el título es un gran acierto. Aprovecho también para invitaros a Madrid cuando vengáis, Café Comercial, la casa de todos. Los lunes tenemos encuentros literarios, me encantará que vengáis. Y es la casa de todos porque yo no creo en los poetas escalafonados. El idiota que piense que es mejor poeta que otro no se entera de nada. Todos estamos en la misma casa, todos damos lo mejor y todos tenemos en algún momento la oportunidad de tallar un verso que pueda perdurar. Nieves, Salvador, poeta gráfica. Te he conocido hoy, pero yo tengo el libro, porque en ese libro estás con Nuria Ruiz de Viñaspre, a la que presenté hace poco en Ciudad Real. Está Trashumante, es un trabajo magnífico que dice mucho
de tu talento y de tu capacidad de trabajo. Y sin transición, leo. Si decir es amar un poco, el miedo a dejar de vivir sin haber dicho cuanto desborda y muerde, cuanto hiere y deflagra en esta galería, que en el pecho es templo, hoy diré y me dejaré decir. Versos con que abre Heberto de Sismo el poema por título Si decir es amar, número 2 del libro, aunque maravillosa, que hoy presentamos y que lleva este epígrafe del maestro Claudio Rodríguez. La belleza anterior a toda forma nos va haciendo a su misma semejanza. Y destaco estos versos, para empezar mi intervención, porque bien recogen el ánimo y arriesgado propósito a la hora de cuajar los poemas, todos en este nuevo libro de Heberto de Sismo, que ya con actos sucesivos, poemario ganador en 2019 del Tercer Premio Nacional de Poesía, Ateneo Mercantil de Valencia, como ha citado y ha recordado antes Juan Luis, publicado por los libros, dio muestra cabal de su talento y buen decir poético. Poeta es una manera de decir, una mirada y un mundo propio. Cuando tú escuchas un poema y reconoces en la voz del autor, ya no hay más, no esperes más. Has conseguido lo mejor. Y luego, si eres fiel a tus obsesiones, tengo que decir que José Antonio Olmedo es muy fiel a sus obsesiones y tienes tu propio imaginario, tu mundo. A partir de ahí, lo único que tienes que hacer es ser muy exigente a la hora de publicar. Escribir sobre y desde el amor es un asunto de alto riesgo, lo dice también Juan Luis, y reforzado de mimbres a la hora de acometer nuevas empresas que vendrán. Pues estamos ante un escritor inquieto, yo diría inquieto, hiperactivo también, con gran capacidad de trabajo, como demuestran sus entregas en otras disciplinas, y mucho por contar. Tiene la edad perfecta para poner su experiencia vital en su poesía. Buen conocedor de la poesía que con nocturnidad y brillantes resultados perpetra Heberto de Sismo, nos pregunta José Antonio Olmedo, al que te quiero presentar algún día, en su ensayo Excentricidad, un texto sobre 11 poetas que abren camino en la poesía española contemporánea, libro que he citado antes, nos pregunta José Antonio, abro comillas, ¿está en crisis la poesía? Para algunos, varios factores apuntalan una respuesta afirmativa a esta pregunta. Quizá el primero y más importante de ellos deviene de la masificación de pseudopoetas. La segunda gran democratización de la cultura, propiciada siglos después de la invención de la imprenta por la tecnología y sus espacios virtuales, ha provocado que muchos, comillas, escritores sin vocación se animen a invadir las redes con pseudopoemas o también autopublicar poemarios, libritos intrascendentes, la más de las veces de tiradas irrisorias. Cierro la cita. Dicho queda, y el hilo viene mencionarlo aquí y ahora, pues en estos tiempos raros que nos toca vivir, estamos ante un libro honesto, escrito con pasión y con vocación de riesgo. Dedicado a su esposa, cuenta el poeta, a quien quiera escucharle, que este libro es una carta abierta, con algunos mimbres biográficos a la persona amada, una persona a la que el hablante lírico ha visto consumirse poco a poco hasta morir por una grave enfermedad. Por esa razón, se puede decir que el poemario es romántico y elegíaco a la vez. Y cuenta también que todo empezó cuando conoció la historia del filósofo André Gortz, de quien hay una cita al principio, y su esposa Dorine. Conmovedora historia. Él escribió Carta a D, Historia de un amor. Estamos en 2006. Un libro en el que relata su experiencia de vida de casi 6 décadas. Al lado de Dorine, después de conocer el diagnóstico que ella recibió
de un severo cáncer. Observarán cuando lean el libro que algunos versos o títulos de los poemas aparecen en cursiva porque son líneas de esa carta. Y confiesa nuestro autor que enfocar el poemario de esa manera le permitió reflexionar sobre la noción de éxito o fracaso, poner en valor la resistencia moral frente a la tiranía del mundo y reconocer cuánto hay en nosotros y en lo que hacemos de la otra persona. Si ese era el propósito de nuestro autor, ambicioso propósito, toca decir que cumplió el viaje con acierto, pues aunque maravillosa, es una conmovedora declaración de amor, sin fisuras ni concesiones al exceso de azúcar, que tanto daño hacen cuando de hablar del sentimiento amoroso se trata. Fiel nuestro autor al dictado de su poema Lección de amor. Oye al callar lo que al hablar no escuchas, y toda la elocuencia del silencio revelará un discurso inesperado. Para mí esos tres versos absolutamente magistrales dan, en mi opinión, la respiración del libro y también la respiración del poeta al escribirlo. Oye al callar lo que al hablar no escuchas, y toda la elocuencia del silencio revelará un discurso inesperado. Y así escribimos muchas veces, sin saber muy bien a dónde nos lleva lo que escribimos. La poesía entonces, dictada desde el hondón más íntimo, allí donde conviven frustraciones y anhelos, recompensas fugaces y votos que dañarán la convivencia y el tedio. El amor, pues, como basamento y columna de cuanto el poeta descubre al escribirse y escribirnos, porque en otra cosa es la poesía, escribirnos para encontrarnos y darnos a los demás. Pues solo el amor importa cuando por él eres felizmente atropellado. Son y han sido tantos los años juntos que al despertar no sé dónde acaba ella y su sueño y dónde yo y mi insomnio. Nos dejó dicho el gran son y han sido tantos los años juntos que al despertar no sé dónde acaba ella y su sueño y dónde yo y mi insomnio. Nos dejó dicho el gran Ricardo Beneser en el poema Tantas madrugadas de primavera de la noche. Y de eso va también, aunque maravillosa, los años juntos, la vida compartida, el temor temblor a lo que espera con su punto de sal y de incertidumbre. Vivir para amar, vivir y ser por el amor vividos. Destaca en su prólogo nuestro generoso maestro Jaime Siles, al que mandamos un gran abrazo desde aquí, el corto texto que abre este libro. Buen botón de muestra de cuanto vendrá luego. La imperfección, este texto es genial, texto que está al comienzo del libro. La imperfección del suelo unió dos gotas de agua que, caídas, solas, mansas, aguardaban en silencio la absorción del mundo. Antes de desaparecer, se conocieron y fundieron en una sola gota, ya no sola ni mansa, ahora izada. Nueva versión de la vida, de sus vidas, no por ello menos efímeras, menos vivas, acaso necesarias, sí, más bellas. Fin de la cita. Y destaca también Siles, don Jaime, el don de Berto de Sismo a la hora de tratar el ritmo pitagórico, el verso luminoso y numérico, el poema como música, qué importante es eso, el poema como música, derivada del carácter mágico y melódico de su composición. Con sus muy acertadas reflexiones, como música de fondo, encara el lector los primeros versos para avanzar luego por un contenido armonioso y bien trabado, en 6 capítulos, precedidos de muy contundentes textos en prosa, que he citado antes, hasta los versos finales de Alphonse de Lamartine, que elige el autor para concluir el libro, Nunca la esperanza. A menudo el sepulcro encierra 2 corazones y absolutamente necesaria. Enhorabuena por este nuevo libro, querido José Antonio, y mucho éxito en próximos empeños.
Muchas gracias, Rafa. Ahora, antes de que el protagonista tome la palabra, también el editor, que se ha desplazado adrede desde Toledo, si no me equivoco, ¿no? También va a intervenir y a decir unas palabras. Pero quería decir 3 puntualizaciones. La primera, referida al prólogo, lo has dicho tú, no lo habíamos citado, tiene un soberbio prólogo de Jaime Siles. La segunda, que a pesar de todo el currículum, es que le voy dando vueltas y me cuesta de asimilar de todo lo que hace, como tiene como anoche, por ejemplo, después de estar en Alfafar, ¿no? con el acto de Vicente Barberá y llegar tarde a su pueblo, llegar tarde a casa, aún me responde a todo lo que yo le preguntaba para coordinar bien este acto y me puede mandar con cierta frescura audios de 4 a 6 minutos, que tiene una capacidad de trabajo que es extraordinaria y siempre amabilísima. Y después, por lo que has dicho de cómo somos los poetas, por eso que se dice que uno no es profeta en su tierra, yo no lo sé si soy ni en mi propia casa, porque, por lo que has dicho, en mi casa, pero con toda la ánima, pero con mucho cariño, dicen que los poetas somos muy rolleros, y yo especialmente. O sea que ya lo tenemos un poco asumidos. Y sin más, os presento a... Pero da igual, somos muy felices, yo lo soy, que me digan lo que quieran. Bueno, os presento a Joan Gomper, que es el seudónimo de José Ángel González Pérez, nacido en Ávila en 1963, que además de editor es escritor y con bastante obra publicada. Aparte de su obra literaria, es colaborador y columnista en diversos medios de comunicación. Tiene obra en narrativa, en poesía, en teatro y en ensayo. No voy a citar títulos ni nada, no es el momento, pero abundante obra. En 1997 fundó el Centro, esto sí que es muy importante porque es el Centro de Estudios Literarios y de Arte de Castilla y León, porque da nombre a la editorial, CELIA, Centro de Estudios Literarios y de Arte de Castilla y León. Y como antólogo ha realizado distintas selecciones de poesía española. Tiene la palabra Joan o José Ángel. Bueno, gracias. José Ángel es prácticamente para Hacienda, y antes para mi madre. Pero vamos, con lo de Gomper está bien, que tampoco es. Bueno, seré breve, intentaré ser breve. Agradeceros vuestra presencia. Tendría que apuntar varias cositas sobre la familia poética, sobre la forma búho de José Antonio. Habéis coincidido, no las voy a repetir. Sí que es cierto que ayer, después de haberte mandado ese audio de 4 o 6 minutos, todavía respondió un correo mío un poquito más tarde, donde yo decía que no sé cuál sería mi intervención, y él me respondió algo más lacónico y me respondió diciéndome que dijese cómo nos habíamos conocido. Y luego yo estaba dando vueltas, es que no sé cómo nos conocimos. Tampoco. Yo te voy a preguntar a ti. Claro, usted dice... Tengo una idea vaga, tengo 2 o 3 cosas, pero no sé... Esto es como un... En fin, yo sí que creo que hace ya, un poquito antes de la pandemia, pasaste unos textos para hacer una antología. Creo que fue así. ¿Eso fue lo primero? Eso fue lo primero, yo creo que fue así, fue lo primero. Y entonces, creo que te respondimos a los 10 minutos. Creo que fue algo así, que dijimos, venga, vale, vimos 8 o 10 poetas, un prólogo de 8 o 10 líneas y dijimos, bueno, pues está tirado. Al final se ha transformado en más poetas, un prólogo de 52 páginas. 68, madre mía. Bueno, pues, cierta dificultad a la hora de componer a estos poetas excéntricos. Y bueno, pues después de un libro que se resistió, porque nosotros venimos haciendo un libro a la semana, un libro lo podemos hacer una semana, pero este se nos resistió casi un año. Lo que, bueno, en fin, íbamos a presentarlo, lo presentaremos, bueno, no hay prisa, no hay prisa. El caso es que, bueno, con todo esto sí que es cierto que a continuación, bueno, fuimos
dialogando con estas historias. Vosotros tenéis horario búho, yo tengo horario panadero, pero a 2:30 lo tiro millas y un poquito de siesta. Y bueno, pues en mi labor sí que fui viendo que no solamente Wikipedia, sino que tenías obra, adquirimos obra de diferentes librerías tuyas, por lo cual te sabemos, ¿vale? Y fue curioso que un día te dije que tenías por ahí una obra que me interesaba publicar alguna obra tuya, y barajamos varias publicaciones y al final te decidiste por esta. Dije, pues venga, vamos a hacerla. Esta es el número 203 de la poesía, de la colección Generación de Vértice, que recibe su nombre pues porque empezamos en el siglo XX, dijimos vamos a ver si conseguimos saltar el pico al siglo XXI, y bueno, pues en principio se iba a llamar Vértice, y ahí estuvo muy acertada Fabi Rubio, que era entonces amiga, sigue siendo amiga de estas historias, y dije, es que Vértice era un sindicato vertical, medio vertical, que había 2 años tal, es un nombre incorrecto, ponle Generación delante. Y así fue como surgió Generación de Vértice. Y acompañándome de tener esta hermosa y honorable mesa presidencial, y solo tengo que dar las gracias. Las gracias primero al Museo de la Ciudad, gestionado por el Ayuntamiento de Valencia, y a Juan Luis Bedins en nombre de Clave, que es la asociación convocante. Y bueno, qué decir de este hombre, ¿no?, que tengo a mi derecha, Juan Luis. Pues te considero mi segundo padre. Y lo he dicho varias veces y no es broma. La verdad que es que hasta te parece físicamente un poco a él, y os lleváis creo que 1 año, ¿no? Y ya te digo, hemos compartido tantas cosas juntos que estamos ya muy unidos. Como él dice en los audios, a las 2 de la mañana son un clásico. Y mi poemario maldito y llamado Miguelot, que también lo presentaste tú, junto a Juan Ramón Barati y Novera. Y bueno, fuimos mucho de las propiedades, hemos ido de viaje a casa de José Antonio Mateo Albeldo, a disfrutar ahí a su chalet. Esto es una hermandad, somos una secta clandestina de poetas que nos unimos y nos llenamos de vivencias. Y bueno, tú sabes que siento un gran aprecio por ti, una gran admiración. Y siempre que hablo sobre ti, me gusta recalcar la que armaste en la FNAC con la presentación de tu poemario, ¿no? Porque vamos, que no cabía nadie. No cabía nadie. Y eso fue una barbaridad, eso lo reventó. Más de 1.000 euros en ventas de libros. Y bueno, es que no lo he visto, no lo he vuelto a ver, ni con primeras plumas. La que lió con Rivera, porque es una persona muy querida. Hace poco le decía a alguien, no me acuerdo a quién, que todo en Valencia, todo lo cultural pasa por sus manos. O sea, no hay cosa, no hay antro, no hay persona que no conozca a Juan Luis de algo o tiene los mejores contactos, están muy bien relacionados. Y la creencia de toda una vida, una vocación que le empuja, y es una persona muy generosa que sabe cómo darse a los demás. Entonces es muy fácil quererle, ¿qué voy a decir? Además, la presentación que me ha hecho hoy, si quería cenar gratis luego, voy a haberme avisado antes, y así le hubiéramos hablado a esta gente un buen tiempo. Nada, muy agradecido. Rafael Soler, este señor tan honorable que tengo a mi derecha, ha venido desde Madrid expresamente para presentar el libro. Un libro que él recibió relativamente hace poco, porque yo no tenía ejemplares hasta hace bastante poco. Le pasé el PDF para que lo fuera preparando. Y yo digo, madre mía, este hombre con la apretada agenda que tiene, porque es gerente del Café Comercial, el emblemático Café Comercial de Madrid, es el dueño, es vicepresidente primero de la Asociación Colegial de Escritores de Madrid, que no se ha dicho, y creo que es importante decirlo, aunque él es tan humilde que lo omite, ¿no?, hasta en los carteles. Y bueno, como ha dicho Juan Luis, desde los finales de los años 70, un novelista consagrado. Yo creo que es un novelista y poeta, que es una cosa ya rara, que alguien sea bueno en los dos ámbitos, o tan bueno, que comenzando su primer libro en el año 79, y si marcamos Barranco creo que era en el 85, en ese periodo comprendido en 6 años, yo creo que pocos escritores a nivel nacional, y no es broma, porque no me gusta hacer halagos en vano, han tenido un comienzo tan fulgurante como él, porque es que he publicado 3-4 novelas, poemarios, libros de cuentos o relatos, pero premiados, con el premio que hace esa novela, con el premio ámbito cultural, reconocido en España entera, y luego de repente, casi 3 décadas de silencio editorial, ¿no? Es un hecho un poco extraño. No quiero preguntarte qué pasó en esos 30 años, pero
Pero me intriga, me intriga. Cada vez que veo tu biografía... Por eso te hablo de ti. Ya. Pero esa es su parte artística, que bueno, no termina ahí. Pero en la parte humana es donde este hombre se gana la gente. Bueno, creo que lo habréis visto en el poquito rato que ha abierto la boca, ¿verdad? Porque es generosidad, es entrega, es grandeza de alma. Yo creo que poco a poco nos fuimos uniendo tú y yo, Rafa, por la unión de un amigo que teníamos en común, que era Ricardo Belveser, ¿no? Nuestro querido Ricardo, que si él pudiese, dar por sentado que estaría aquí hoy con nosotros. Y Rafa lo quería, pues, bueno, muchísimo, como todos nosotros. Y yo creo que a través de Ricardo hemos ido viendo nuestra amistad poco a poco. Y bueno, ahora ya, él dice amigazo, pero con mayúsculas, ¿no? O sea, nos tuteamos, hablamos a cada momento. Yo le paso una foto de algún evento que sé que le va a alegrar por quien sale, y él hace lo mismo conmigo. En la Fundación Macau, por ejemplo, que yo no pude estar, en el homenaje a Belveser. Y la verdad que se agradece que hayas dejado todo lo que tú tienes entre manos, todo lo que estás haciendo, y que vengas aquí hoy a acompañarme a presentar este libro. Es un gesto que te dignifica y que, sobran las palabras, antecede y dice mucho sobre ti. Muchísimas gracias de todo corazón. Y luego ya disfrutaremos ahí en privado con ese gin tonic. Agradecer a Joan Comper, no, yo no, yo tengo que decir. Agradecer a Joan Comper, bueno, Joan Comper, yo creía que eras Joan, y resulta que José Ángel, no eres ni Juan, ni Ángel, ni González, ni Pérez. Bueno, qué cosas. Pues sí, la verdad que hubo conexión entre nosotros desde el primer momento, ¿no? Yo creo. Has comentado que yo me dirigí a la editorial para ofrecerte la publicación de la antología. Puede ser. En mi mente no estaba seguro si era eso o que tú me propusiste entrevistar a una de tus autoras que estaba aquí en Valencia, que era Silvia González, pero eso sería posterior. Y también la conversación que tuvimos sobre un poema de Miguel Hernández que yo estaba investigando. Sí. Que curiosamente yo estaba preparando una investigación sobre un poema de Miguel Hernández para una antología que se ha editado aquí en Cuart de Poblet, El niño de la noche, un poema precioso de Miguel Hernández, que bueno, yo lo leí y dije, madre mía, aquí puede salir un libro de teoría. Y me puse, bueno, eso me tenía enfrascado muchos días y yo hablaba con él entre medias. Entonces, claro, un día se me escapa que estoy escribiendo sobre el poema ese y me dice, ¿el poema ese? Dice, yo escribí un artículo hace no sé cuántos años sobre él en una revista. Bueno, la que se escribió ahí, porque es que se puso a buscar la revista, no la encontraba. La buscó por internet, la pidió, se la mandaron no sé cuántos días después. Me hizo una foto, me la pasó. Acabó siendo su artículo parte de la bibliografía del mío. Y, o sea, que hubo una comunión, un intercambio. Además, el hecho de que un editor te publique 2 libros en el mismo año, uno de ellos de poesía y el otro más raro todavía, porque es una antología de poetas raros, por así decirlo a las claras, una antología de poetas experimentales, en la que me he limitado a escoger a 11 poetas a nivel nacional que rompen el canon de la poesía española, y los he seleccionado, los he prologado, y ellos exponen ahí sus poemas, sus poéticas, sus biografías, y quiero dar a conocerlos tanto a ellos como lo que están haciendo, ¿no? Que están abriendo caminos en la poesía española contemporánea. Que una editora apueste de esa forma por alguien, pues es un elogio sin palabras, ¿no? Yo te lo agradezco muchísimo y quiero refrendar la apuesta que has hecho, y poco a poco creo que lo iré consiguiendo porque cuesta mucho. Además, ese libro nos va a costar mucho de vender, pero lo haremos. Ya estoy en conversaciones con otros humanos. Sí. Y esto que me acabas de regalar, bueno, no tiene precio. No sabes lo que has hecho. Lo digo yo. No sabes lo que has hecho. Le pusimos un precio simbólico y en estas de antigüedades está subiendo casi como los errores. Os cuento la anécdota sobre esto. Yo no sabía que le iba a traer esta plaqueta. Cuando yo le dije a Jaime Siles si él quería prologarme un poemario, que me dijo que sí enseguida, no sé por qué, porque yo lo estaba persiguiendo desde 2014, y en 2018 me dije, ahora. O sea, yo lo perseguía, yo pensaba que mi cuarto poemario saldría con su prólogo, que ha salido en el 9º. Pero espérate, en 2018 me dice ahora, le mando el manuscrito y el tío tenía el ordenador estropeado, ¿vale? Y entonces me lo escribió a bolígrafo. Y tengo el manuscrito, su prólogo en casa, tuve que ir a casa de él, estuvimos ahí hablando sobre el prólogo. Y él, en su prólogo, en 2018, sin saber ni él ni yo que este libro iba a salir publicado en Celia, en la editorial de Joan, sin saber que iba a publicarse ahí, cita en el prólogo esta obra que fue publicada en Celia.
muchísimos años atrás. Esta obra es suya, de él. Entonces, pues me hace una emoción que me la traiga porque es una coincidencia feliz, ¿no? Ejemplos sueltos Es y... un accidente fortuito, pero por eso ellos han tomado la licencia de poner a pie de página el hecho, que está muy bien, está muy pertinente, es un acierto total, porque él, claro, él no era consciente de que estaba realizando una obra que se iba a publicar en el mismo sello que él había publicado. Entonces me parece una barbaridad. Yo quiero decir una palabra que es mi... No sé si me puede tener una palabra favorita, pero eso es un ejemplo de serendipia. Nada ocurre por nada, ¿no? Cuando uno se espera, algo bonito sucede. Sincronicidad. Sí. Pues nada, que muchas gracias, Joan, que has venido a hacer desde Toledo con tu mujer. Mira, a un inciso, ya que estamos con incisos, no te vamos a hacer ahora. A mí hay las dos cosas que más me gustan son viajar y leer. Y creo que este oficio lo junta perfectamente, porque a todas las presentaciones de todos los libros, sean del punto que sea de la península ibérica, siempre voy. A la primera presentación. A la primera presentación. Bueno, a la primera, a la segunda, a la tercera, las que caigan. Porque me permite, bueno, aparte de leerme los libros y tal, y eso me permite pues, viajar, porque además pues, ya he hecho unos cuantos días en cada ciudad. Y como si en este caso también acompaña mi esposa, pues mucho mejor. Yo traigo al amante conmigo, como todos los otros, para buscar las estresas que voy. Si te traes a tu esposa, tienes una cosa a favor, y es que no te vas a olvidar el móvil. Eso también. Como la otra vez, que estuvo en Valencia, salió de Toledo con el coche y madre mía, me deja el móvil en casa. ¿Te acuerdas? Sí. Aquí y te dice, ¿pero quieres llamar a alguien? Te presto el mío y tal. No, ya he hablado con mi mujer. Estuviste recorriendo España, conduciendo el automóvil. Sí, estuvo bien. Pues en el turno de agradecimientos, incluir como no, a Miguel García Casas, mi gran amigo, no por tamaño, sino por la calidad de nuestra amistad, que también persevera bastantes años. Creo que ya son casi 10, ¿no? Porque Desde el 2013. Anaranjado de Metilo lo publiqué en 2012 y el año siguiente ya hicimos casi 10. Lo Casi he buscado hoy en un correo Casi 10. que era tal y ha aparecido. Oye, en pues han pasado 2013. volando, ¿eh? Volando. Que nos Da dan miedo. muchísimas vivencias, ¿no? Hemos compartido, bueno, acaba de publicar su primer poemario y me lo pasó para verlo, es un poemario que alegra la vida, ¿no? De poesía humorística. Me imagino que tú leerás un poquito ya de lo que se dedica a Miguel antes de que intervenga, porque es un maestro de rapsodas, una persona generosa, tiene unas cualidades para recitar que las he visto en pocas personas, no solamente por su capacidad, sino por su sensibilidad. Ya lo veréis, como este hombre pone la piel de gallina. Quiero agradecer también, que no se suele esto ver en muchos eventos, la presencia de José Carlos Llorens, que está allí haciendo fotografías, y de José Luis Vila Castañer, que no sé dónde está, pero aquí, que también las está haciendo. Quiero agradecer su presencia porque vuestra labor es muy importante. Si no hacéis lo que hacéis, muchísima gente no se entera de lo que ocurre hoy aquí, vosotros dais testimonio, hacéis que esto llegue más lejos, y eso es una tarea que hay que agradecer. Y no me quiero olvidar, las he dejado en último lugar, no porque sean menos importantes, sino como colofón de agradecimientos a dos mujeres muy importantes que hay aquí entre el público. Mi querida Raquel Ramiro, amiga de la infancia, que es la excelentísima alcalde de Bonrepós, y Miriam Bell, que está allí. Quiero agradecer tu presencia, Raquel, y tu apoyo, no de ahora, sino de siempre. Sé que has dejado muchas cosas, porque siempre estás muy liada para estar aquí, y eso hay que agradecerlo. Y doña Amparo Navarro, alcaldesa, excelentísima alcaldesa de Benissanó, de mi pueblo, donde yo vivo, que acaba de venir también desde aquí, y se ha pegado la paliza con el coche. Muchísimas gracias por quererme y apoyarme. Y ya sabéis que contáis conmigo para lo que queráis, no hace falta recordarlo. Bueno, pues creo que toca hablar un poco del libro. Los que hayáis leído alguna nota de prensa que se ha publicado sobre esta presentación, ahí ya explicaban un poco en qué se basa o de qué trata, y el propio Rafa Soler también se ha referido a ello. Me he traído 2 hojas escritas, que no es mucho. Pensaba leeros un pequeñito discurso, primero de por qué ha surgido este libro y 4 cosas más, y luego leeros unos poemillas y ya que recite Miguel, o si queréis preguntar, o ya queda en vuestras manos la cosa. ¿Quién fue André Gorz? Un filósofo nacido en Viena en el año 1912,
que se trasladó a Suiza huyendo de los nazis y terminó así en Francia. Allí conoció a Jean-Paul Sartre, quien marcará buena parte de su pensamiento, trabajando junto a él y Simone de Beauvoir en los tiempos modernos. Posteriormente será cofundador del diario El Noble Observador. De formación marxista, su pensamiento se sitúa entre la teoría política y la crítica social. A partir de los años 70 se convirtió en una de las figuras más representativas de la ecología política, ¿vale? La ecología política es algo muy importante. Su historia de amor con la inglesa Dorine Keir empieza el 23 de octubre de 1947. Ambos compartieron artículos, traducciones, palabras en diversos idiomas, y cito lo que dice Gorz en su carta: adquirimos la reputación de ser inseparables, refiriéndose a Dorine Keir. Y no solo se trató de reputación, pues permanecieron juntos el resto de su vida. Él escribió, como ha dicho Rafael Soler, Carta a D, Historia de un amor, que es un libro publicado en 2006. ¿Pero qué es Carta D? André Gorz, uno de los mayores exponentes de la ecología política, como hemos dicho, vio a Dorine Keir jugando al póker en un baile de París, en la plaza Saint-Sulpice, sin saber que aquella viajera se convertiría en el único y gran amor de su vida. Tiempo después, el azar los volvió a reunir. Ella andaba sola con su andar de bailarina. Al verla, Gorz corrió para alcanzarla, lo logró y nunca más se separaron. Hasta aquel día, todo era incierto, sobre todo para Gorz, que no tenía mucha fe en el amor. Cito: no podía pasar más de 2 horas con una muchacha sin aburrirse y, por supuesto, hacérselo sentir. Dorine, por su parte, era una inglesa que hizo su vida en París. Venía de una familia que se rompió cuando su padre debió alistarse en la Primera Guerra Mundial. Cuando tenía 4 años, su madre se enamoró de un aventurero y en el momento de la ruptura, 2 años después, fue él quien se hizo cargo de ella y no su madre. La vida intelectual de Gorz siempre fluctuó entre el periodismo y la filosofía. A los 60 años se le detectó una enfermedad degenerativa a Dorine, concretamente cáncer de endometrio y aranoiditis, esta última causada por una inflamación en una de las 3 membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Y Gorz decidió jubilarse y dedicarse por entero a cuidarla. Y cito, pongo comillas, pongo mayúsculas y pongo negrita, porque esta frase que él dice es vertebra este poemario. Me pregunté qué era lo accidental a lo que debía renunciar para concentrarme en lo esencial. ¿Vale? ¿Alguno de vosotros ha vivido la experiencia de tener a un familiar ingresado en el hospital, desahuciado por la medicina, y en lugar de pasar cada minuto a su lado, os habéis tenido que ir a trabajar, a estudiar o a hacer frente a vuestras obligaciones? Somos presos de nuestras servidumbres. Hemos convertido la vida en una espiral de prisas y estrés que no conducen a otra parte que a nuestra pobreza espiritual. Además, Gorz creyó que para entender de verdad los acontecimientos de aquellos tiempos en los que conoció la enfermedad de su esposa, que además estaba muy próxima a la caída del muro de Berlín, le era necesario tener más tiempo para la reflexión, algo que escasamente le permitía su tarea laboral, el periodismo. No lo pensaron más y se mudaron al campo. Un privilegiado, ¿verdad? Fue a partir de ese momento que Gorz empezó a escribir Carta a D, un desesperado intento por comprender y recapitular lo vivido, errores incluidos, antes del fatal desenlace. Cito cómo empieza la Carta a D. Acabas de cumplir 82 años. Has encogido 6 centímetros. No pesas más de 45 kilos y sigues siendo bella y deseable. Hace 58 años que vivimos juntos y te amo más que nunca. Necesito reconstruir la historia de nuestro amor para captar todo su sentido. Gracias a ella somos lo que somos, uno por el otro y uno para el otro. Te escribo para comprender lo que he vivido, lo que hemos vivido juntos. Fin de la cita. Así se inicia Carta a D, Historia de un amor. Una confesión de casi 90 páginas que un anciano, André Gorz, dedica a su compañera de vida. Pero este párrafo se repetirá al final de su libro para ser ampliado de forma estremecedora, pues un año después de publicar esa historia, ambos decidieron suicidarse juntos. Por si fuera verdad que el ser humano es capaz de aprender de las experiencias de sus semejantes, encontré en el testimonio del filósofo André Gorz y su Carta a D una sublime declaración de amor y una reflexión triste sobre por qué no nos dedicamos a lo esencial en vez de enredarnos en lo accidental.
Todos sabemos de personas que nos enseñan con su ejemplo lo equivocados que estamos. El cegador orgullo, la ambición, el odio, los prejuicios son camisas de fuerza, vendas en los ojos que en la mayoría de ocasiones nos inhabilitan. Todos hemos conocido a alguna persona a lo largo de nuestra vida que ha cargado con pesos inimaginables. Esa madre que tropieza una y otra vez con las mismas piedras por amor a sus hijos, niños con extraños síndromes que son la burla del resto, personas con déficit de atención que no comprenden por qué no han podido llegar a nada en su vida, trastornos de la personalidad y un gran etcétera de problemas psicológicos o enfermedades que no hacen sino mostrarnos el camino hacia el autismo de su belleza. Una belleza que nos da la oportunidad de participar de ella. Nos ofrece la redención, una manera no de alcanzar el éxito, sino de convertirnos en esa persona capaz de merecerlo, que hará mejores a los demás y por extensión al mundo. Cito: éramos tú y yo hijos de la precariedad y del conflicto, le escribió Worth. Cito: estábamos hechos para protegernos el uno al otro, necesitábamos crear juntos el uno para el otro, un lugar en el mundo que nos había sido originalmente negado. Este poema explica el porqué del título, porque es un verso parentético que pertenece a este poema. Sabes que contentar a todo el mundo es sufrir para nada y contra todo. Cambiar tu puro amor por egoísmo, envidia y odio nunca sale rentable. Sabes que contentar a todo el mundo, aunque maravillosa, es tarea imposible. Por eso, todavía, lo sigues intentando. Tristes inconscientes. Ahora entiendo, con dolor en los ojos, que todo lo perdido, que todo lo que nunca disfrutamos, ha sido sacrificio de peones por proteger al rey. El rey fue nuestro amor. Cada lágrima y golpe, cada temblor de daño, cada herida, nos preservó de algo peor. Entonces no supimos que sufrir formaba parte del amor y nos creímos desdichados. Ahora lo comprendo todo. Y aunque en lugar de ese dolor, ahora incompartible, siento la certidumbre, sufrir contigo fue menos dantesco que cualquier otro sufrimiento sin ti. Extinción, conciencia ardiendo, pictograma en tu huella, resonancia que invita, abstracción de la duda. Cuerpografía. Somos libros de signos en busca de un lingüista capaz que desentrañe tanta desordenada coherencia. Somos el garabato ascendido a símbolo, concreción abisal de la inmateria, los perdedores natos en esta obcecación por ser diciendo. Y sin embargo amamos, tanto como podemos, desconociendo el término de esta bendita filia. Es altar de dolor tu cuerpo abierto, tras hacer el amor descuartizada en sílabas. Así, desnuda, balbuceando verbos, asisto al nacimiento de otra lengua. Agujero. Rememorar un tiempo ya ocurrido es perder tiempo nuevo, condenarte por vida a un presente sin futuro. Sé que atrás, si se observa, se descuida el camino. Nadie anduvo de espaldas sorteando agujeros. Debe haber uno mío, una trampa mortífera que redima su incauto, caedizo ignorante de dolores supremos. Sigo evocando nombres de un pasado de pega, conociendo el peligro, caminando de espaldas. ¿Qué temor puede hacerme olvidar mi destino? No ha nacido tal bestia, no lo dudo, no temo su amenaza, tanto como perderte. La caída no importa, si en el último instante de su vuelo veo luz que liberta de las sombras la vida. Veo paz y templanza conduciendo las huestes, desquebrajarse el cielo, si en fluorescencia oteas mis pupilas gastadas. Que no tan miserable alcanzo a ser. La caída no importa, si en el último instante de tu vuelo veo el mundo en tus ojos. Madre llena. Una madre es esfera de un mundo que no sufre la corrupción de un mal más débil que su amor. En su lecho de vida amamanta palabras que lechosas, nutrientes, son deseo inexhausto de dar. Mas de dar solo entienden su pulsión de lucha inacabada, voz en la noche violenta que no acusa al cansancio, porque madre es ser cuanto se necesita siempre. No hay cachorro tan digno como una madre hambrienta, que no come por ti, y hambrienta sigue, no come, y sin dejar de amar,
se muere de hambre. ¿Qué madre se han perdido tus nunca hijos? Mis poemas y ahora asumo que no solo a mi lado, sino en ellos estuviste siempre. Encuentro mínimas las huellas de tu obra en mí. Fantasmagórica o desfigurada, tu deíctica sombra se escabulle entre los versos, adoncellada, pulpa olorosa con liquidez de vino derramado, constante. Releo mis poemas y me impregno. Ungido me emborracho de un perfume que asola mi conciencia y me descubre luces no previstas. No sabía del eco, del reflejo de la sombra, la huella, la marca, el arañazo, la vibración creciente que me empuja a ese borde ya no mío. Como en este momento y sin más intención que recordarte, me digo, siempre has sido tú, y me advierto en tu mundo decorado del mío, el agua de mis ojos. Quiero hablar de mis cosas, tengo nuevas ideas para escribir más versos, sé de palabras tantas que buscan con urgencia un buen amigo. Y aquí me tienes, desollado, indefenso, herida toda, en huracanes centros, olvidando colores, temas, modos de representación de la belleza. Membrado el labio en sangre, miniado por recuerdos que me eligen, pequeñas cecespitas, me encuentro describiendo tu vacío. Gracias. Bueno, gracias a ti, muchas felicidades, José Antonio. Y para poner colofón a este acto, ahora recitará Miguel García Casas, máster en gestión medioambiental y catedrático de Instituto de Biología, ya jubilado. Ha publicado un buen número de artículos especializados y algunos libros en los campos científico, lingüístico, filosófico y pedagógico. Estas son cuestiones que normalmente la gente desconoce. Autor y programador de juegos didácticos en soporte informático, recibió el primer premio internacional Innovalingua, concedido por Expolingua, Madrid. Recientemente ha publicado el libro de poemas, como se ha comentado aquí, 30 poemas de humor y una canción esperanzada, parafraseando a Neruda, pero con ese tono humorístico que caracteriza a Miguel. Y lo ha hecho en el número 64 de la colección Algo que decir del Ateneo Blasco Ibáñez de Valencia. Con vosotros, Miguel García Casas. Muchas gracias. Funciona esto, ¿no? Bueno, pues yo tengo que dar las gracias, sobre todo, por la amistad a José Antonio. Para mí, que yo venía del mundo de la ciencia, más de la docencia que de la ciencia, digamos, aunque siempre he tenido ínfulas científicas, fue el primer contacto que tuve con un poeta, vamos a decir, de verdad. Y siempre he pensado que una persona lo que le gusta es aquello que es capaz de hacer y que nunca se cansa. Es decir, y él efectivamente es un gran trabajador. Cuando yo, porque os pasé el manuscrito a ti, Blas, y te lo pasé a ti, José Antonio, y también lo tenía Siles, que es el que lo prologó, ¿no? Y vale, no voy a hablar de lo de Siles ni lo tuyo, porque aquí no, voy a hablar de lo de él. Me lo devuelve todo medido, todos los versos de todo el libro, patatín, que si aquí le falta una sílaba, que si aquí no sé cuánto, que si aquí no sé más, me da consejos, algunos de los cuales seguí, otros no seguí, al fin y al cabo, porque no quería que todo el mérito fuera tuyo. Entonces, ahí estaba yo. Y nada, y durante todos estos años, desde Anaranjado de Metilo, hicimos un montaje ahí declamándolo, y que cayó una trona enorme, y que por la trona que cayó no vino casi nadie, o sea que si lo repetimos va a ser nuevo otra vez, o sea que, Bien, y nada, y darte las gracias por esto. Bueno, a Rafael Soler, pero ¿qué voy a decir yo? Evidentemente es una persona muy tratable y además le gusta mucho participar. Me acuerdo aquella vez que estuvimos en la Albufera recitando a las vacas. Bueno, ¿verdad? Lo pasamos maravillosamente. pues sí, pues tú te animaste a recitar, cosa que el Silvestre no se atrevió.
O sea, que cada uno hay que tener morro en nuestra vida. y aquí con Luis que cada vez nos vemos más, o sea, que nos gusta esto. Bueno, pues, claro, yo siempre que quiero poner nervioso a alguien, lo que hago es que digo que es maravilloso, perfecto, todo eso para que cuando él entre ahí, pues se equivoque de los nervios y entonces después yo, he equivocado, ¿no? Bien, bueno, cayó el libro en mis manos, él me pasó el PDF, yo lo leí por encima, me llamó mucho la atención porque, claro, hablas de la esfera y eso me recuerda a la geometría sagrada, de lo que tienes otro libro, ¿no? Lo que has leído y tal, y ya lo voy conociendo y me encanta, ¿no? Siempre hace una poesía que siempre tienes que tener al lado algo para consultar y ya lo vas aprendiendo. Bien. Bien. Bueno, la verdad es que de los poemas que yo he elegido, creo que 3 ya los habéis leído. Sí. Rafael ha leído el primer texto de prosa, la prosa poética, que, bueno, la has leído. Tú has leído Cuerpografía y Transformación. Eso no los tenía. Yo los puedo repetir, pero yo creo que a lo mejor es tarde. Bien, lo que sí que quería hacer era un comentario sobre, desde el punto de vista biológico, ¿no? Es decir, nosotros los seres vivos tenemos una lucha con la entropía. La entropía ya sabéis que es una medida del desorden. Entonces, cuando somos jóvenes, todo es maravilloso, nos unimos y entonces la fuerza tuya se une a la fuerza mía y todo va perfecto. Pero cuando nos hacemos mayores, resulta que aparecen los defectos. Y yo me acuerdo cuando yo era joven, era un estudiante, y lo preguntaba a mi profesor, que no era muy mayor, decía, a ver, tú ahora estás casado y todo será maravilloso, ¿no? Dice, me dijo, mira, pues no, porque antes me dolía a mí la cabeza y eso no me dolía a mí, pero ahora le duele a mi mujer, y le duele a ella y me duele a mí también. O sea, ¿qué razón? Y eso es lo que pasa cuando realmente vamos hacia el decaimiento, ¿no? Vamos hacia el decaimiento. Desde ese punto de vista, el texto que has leído tú es ese momento en el que la entropía tiene las de perder con la fuerza del ser, ¿no? Es decir, con ilusionado, ¿no? Es decir, y muy vivo, y con mucha fuerza. No sé si leerlo o paso ya al siguiente, que es el presagio que había elegido. En el presagio es la parte en donde tienes ilusión por la relación, porque tú también dices en el libro que los poemas pueden estar desordenados porque aparecen en el recuerdo y no tienen por qué tener que ver exactamente con eso. Bueno, pues en este poema que se llama Presagio, pues aparece una ilusión por la relación. Antes de ti, mi tiempo no era tiempo, era una sucesión de invertebradas causas sin pulso. Gorrión que vuela en círculos y cae, mientras cayendo vive. Este cayó, cuyas débiles alas no han sabido volar o no han querido, pues era hacerlo solo. Enjambres de palabras acudieron a mis gastados labios y rejuvenecieron al saberte, seizarme en la sombra. Tu promesa de luz sigló mi soledad de carnaciones nuevas, caolín entre el fango que anticipaba bienes. Luego está la aceptación de la muerte. Yo me he llegado a plantear, y he estado buscando incluso en internet, digo, ¿a qué edad uno acepta la muerte? Por lo menos es un signo de madurez en una relación. Claro, porque es que yo me he hecho preguntas y no encuentro respuestas. Pero eso siempre queda aquí, ¿no? Es decir, aceptación de la muerte. Mi cuerpo, como el tuyo, será víctima más de los procesos de esta vida y su herrumbre. En las arrugas apenas quedará de luz, temblor. Apenas nuestros cuerpos podrán andar 2 pasos, esa eterna distancia para el deseo inmóvil. No maquillemos más las calaveras, cuando el polvo retorna todo lo cubre. El tiempo hará el trabajo de las lenguas, pudrir lo incorruptible. Luego pasábamos al de cuerpografía, porque más aquí lo que haces es un juego de metalenguaje. O sea, siempre hemos dicho que el sexo es un lenguaje, ¿no?
Entonces, claro, tú aquí has jugado con el sexo como lenguaje y el lenguaje como lenguaje. O sea, has hecho metalenguaje o sexo lenguaje meta o como se lo quieras decir. ¿Dejas meta con lo de sexo? Va, lo voy a ver. Venga. Sí, es diferente, entiendo. Somos libros de signos en busca de un lingüista capaz que desentrañe tanta desordenada coherencia. Somos el garabato ascendido a símbolo, concreción abisal de la inmateria, los perdedores natos en esta obcecación por ser diciendo. Y sin embargo amamos tanto como podemos, desconociendo el término de esta bendita filia. Es altar de dolor tu cuerpo abierto tras hacer el amor, descuartizada en sílabas, así, desnuda, balbuceando verbos. Asisto al nacimiento de otra lengua. En la vida tiene que haber de todo. Esto lo has leído, transfiguración, es el paso. Lección de amor, fragmento. Es un fragmento que he escogido más que nada porque no se hiciera demasiado largo y esta lección de amor es que el dolor enseña a amar, ¿no? Dice así: una lección de amor encuentra aquel en quien el odio instala sus ritos de arrogancia, en quien su alteza niega la gracia, la empatía y el respeto. Una lección de amor y no otra cosa enfrenta quien soslaya el ímpetu primero de entregarse, de ser dación sin tregua, sin más lisonja ni más prima que ser en los demás o jamás ser. No hay tiempo en que el cariño no pueda devolvernos a la vida, no hay sima tan profunda ni fuego tan constante que impida regresar a cuanto somos. Un daño en su enseñanza son la vida. Lección para cualquier alumno es el amor. El siguiente, asfixia. Bien, está ya todo, se está viendo el sufrimiento y él está evidentemente pensando en qué puede hacer él cuando ve ese sufrimiento tan cerca. Porque claro, cuando sufrimos nosotros sabemos lo que sufrimos, pero es que a lo mejor cuando sufre el otro, no sufrimos eso exactamente, pero sufrimos otra cosa que es muy agónica también, ¿no? También es un fragmento. Asfixia. Paciente, amaste al mísero inconforme que no supo encontrar solución a tu muerte. De rencor no sabías, ni de no joder tu cuerpo. Te desnudas y caes sobre el altar, sonríes, me observas con deseo, conserva la expresión que me perturba. Elijo en mi paleta de dolores los tonos que conviven con la vida. Dibujo en verde jade las hipnóticas niñas de tus ojos. Blanqueo tus axilas, tizno dorado y ocre tus cabellos. A mandoble de brocha, todos me suman negro. Antes de darle fin, desapareces. Muchas gracias. Un aplauso de pueblo. Gracias, Miguel. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Ya estamos con el tiempo prácticamente cumplido. Si alguien quiere preguntarle algo al autor, y si no, vamos a dejar un momentito antes de salir para que pueda firmar ejemplares de su libro. A todos vosotros, vuestra compañía. Muchas gracias y buenas noches. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm okay.